Los misterios iniciáticos. Henry Durville. Sinopsis del libro. En Los misterios iniciáticos, Henry Durville revela el profundo conocimiento esotérico de las antiguas civilizaciones, especialmente de Egipto. A través de pruebas simbólicas de muerte y resurrección, los iniciados acceden a un conocimiento sagrado, conocido como la alta ciencia, que les permite comprender y controlar las fuerzas invisibles del universo. El juicio de Osiris y la balanza de Maat son momentos clave en este camino, simbolizando la pureza del alma y la posibilidad de alcanzar la inmortalidad. El libro también explora el poder de la magia, vista como la culminación de la ciencia y la religión, y describe cómo los iniciados, al superar sus miedos y pasiones, se transforman en seres divinos, capaces de caminar entre los dioses. Quédate con nosotros y desarrollaremos a través de este video algunas de sus ideas. El origen de los misterios y la tradición esotérica. Desde los albores de la humanidad, siempre ha existido un conocimiento secreto reservado para unos pocos. Este saber, conocido como los misterios iniciáticos, se mantuvo oculto de las masas y se transmitía de generación en generación, preservando sus enseñanzas a través de rigurosas pruebas. Los misterios nacen como una respuesta al deseo humano de comprender la esencia de la vida, la muerte y el universo, y sus practicantes se consideran los guardianes de un saber superior que trasciende las realidades visibles. Los misterios iniciáticos tienen su base en el entendimiento de que el mundo que percibimos es solo una parte de la verdad, una sombra de una realidad más vasta y profunda que solo puede ser comprendida por aquellos que estén preparados para explorarla. En las antiguas civilizaciones, desde Grecia hasta Egipto, estas enseñanzas místicas estaban disponibles únicamente para aquellos que pasaban por un proceso de iniciación espiritual. Esta iniciación no solo implicaba el aprendizaje intelectual, sino también una transformación personal y espiritual que permitía al iniciado acceder a los secretos del universo. En la antigua Grecia, filósofos como Pitágoras, Platón y Aristóteles fueron profundamente influenciados por estas enseñanzas ocultas. Pitágoras, por ejemplo, no solo era conocido por sus contribuciones matemáticas, sino también por su conocimiento esotérico adquirido tras su iniciación en Egipto. La filosofía platónica, con su división entre el mundo de las ideas y el mundo material, refleja claramente los principios de los misterios. Platón estaba convencido de que la realidad visible era solo una manifestación imperfecta de una verdad superior que podía ser alcanzada solo a través del conocimiento místico y la contemplación filosófica. Egipto, sin embargo, fue la cuna por excelencia de los misterios iniciáticos. Los templos egipcios no eran simplemente lugares de adoración, eran verdaderas escuelas de sabiduría, donde los sacerdotes y los iniciados se dedicaban al estudio de las leyes cósmicas y las verdades universales. El proceso de iniciación en Egipto era extremadamente riguroso, y solo los más dignos podían acceder a los secretos guardados por los sacerdotes. El objetivo de la iniciación egipcia era doble: perfeccionar al individuo en esta vida y prepararlo para el viaje del alma en el más allá. Uno de los textos más importantes que guía este proceso es el Libro de los Muertos, también conocido como el Libro Oculto de la Morada. Este texto sagrado contiene una serie de fórmulas, rituales y enseñanzas que permiten al alma del fallecido navegar el inframundo y superar las pruebas que le esperan antes de reunirse con los dioses. El contenido de este libro es simbólico y esotérico, y solo aquellos que han sido preparados adecuadamente pueden comprender sus verdaderos significados. Este es un tema recurrente en los misterios, el uso de símbolos y alegorías para transmitir verdades profundas, las cuales están ocultas a los no iniciados. En Egipto, la figura de Osiris, el dios de la resurrección y juez de los muertos, juega un papel fundamental en los misterios. El mito de Osiris, quien fue asesinado, desmembrado y luego resucitado por su esposa Isis, representa el ciclo de muerte y renacimiento al que se enfrenta cada iniciado. Este ciclo es el centro de los misterios iniciáticos, ya que se considera que la vida es solo una fase transitoria en el proceso de evolución espiritual. Al igual que Osiris, el iniciado debe morir simbólicamente para el mundo material y renacer a una nueva vida espiritual, liberado de las limitaciones de la carne y el ego. Esta creencia en la inmortalidad del alma y en la existencia de múltiples vidas fue compartida por muchas otras culturas iniciáticas desde la India hasta Grecia.
Sin embargo, fue en Egipto donde este proceso se codificó en un sistema de enseñanza altamente organizado y simbólico. Los rituales que se llevaban a cabo en los templos egipcios eran complejos y estaban destinados a preparar al individuo no solo para la muerte física, sino para una vida más elevada y consciente. El libro de los muertos no era solo una guía para el más allá, sino también una herramienta para la autotransformación y el desarrollo espiritual. Los misterios no estaban limitados a Egipto o Grecia. En el Mediterráneo surgieron otros centros de iniciación que se basaban en las mismas verdades universales. Los misterios de Eleusis, en Grecia, son tal vez los más conocidos en el mundo occidental. Estos ritos, dedicados a las diosas Deméter y Perséfone, eran celebraciones de la vida, la muerte y la resurrección, y los iniciados que participaban en ellos experimentaban una profunda transformación espiritual. A través de visiones, rituales y pruebas simbólicas, los participantes eran llevados a un estado de conciencia elevado, donde podían vislumbrar las verdades eternas del universo. El éxito de los misterios egipcios en influir en otras tradiciones espirituales se debió en gran parte a su profundo entendimiento de la naturaleza del ser humano y su lugar en el cosmos. La sabiduría egipcia no se limitaba a un conjunto de rituales o enseñanzas morales, abarcaba un conocimiento profundo de las leyes que rigen el universo, desde los ciclos cósmicos hasta los procesos de la mente humana. Al igual que las estrellas siguen un curso preestablecido, el alma humana también está sujeta a leyes que determinan su evolución y su destino final. El ciclo de la muerte y resurrección simbólica. En el centro de los misterios iniciáticos está la muerte simbólica, un proceso que refleja el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Para el iniciado, este proceso no es solo un rito simbólico, sino una transformación real de su ser. El individuo debe morir para el mundo material y renacer espiritualmente. Esta es la clave de todos los misterios antiguos, desde Egipto hasta Grecia, y es el eje de la tradición esotérica que ha sobrevivido a lo largo de los siglos. La muerte física era vista por los egipcios como una fase en un ciclo continuo, no como el fin. El iniciado se preparaba para este momento a lo largo de toda su vida, ya que la muerte física representaba solo el cierre de un ciclo, dando paso a un renacimiento en un plano espiritual más elevado. Para los antiguos egipcios, el alma estaba compuesta por varios elementos, incluyendo el Ba, el Ka y el Ku, cada uno representando diferentes aspectos del ser espiritual y físico. Tras la muerte, estos componentes seguían caminos separados, pero interrelacionados. El Ka, o el doble espiritual, permanecía unido al cuerpo, mientras que el Ba, representado como un pájaro con cabeza humana, volaba libremente hacia el reino de los dioses. El proceso de momificación, al que se sometían los cuerpos de los fallecidos, era una parte crucial del ritual de preparación para el más allá. Este procedimiento no era simplemente un medio para preservar el cuerpo, sino un rito sagrado destinado a garantizar que el Ka tuviera un lugar donde residir, y que el cuerpo pudiera seguir sirviendo como un vehículo para el alma en su viaje hacia el más allá. La preservación del cuerpo garantizaba la conexión continua entre el mundo material y el espiritual, permitiendo que el alma pudiera regresar si era necesario. Uno de los principales textos que explicaba este proceso era el Libro de los Muertos, un conjunto de textos funerarios que instruían al alma en su viaje a través del inframundo, ayudándola a superar pruebas y a enfrentar juicios. Uno de los momentos más significativos en este viaje es el juicio del alma por parte de Osiris, el dios del inframundo. En este juicio, el corazón del fallecido era pesado en una balanza contra una pluma que representaba la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma era considerada pura y podía entrar en el reino de Osiris. Si era más pesado, el alma era condenada a vagar por el inframundo o ser destruida por Amit, la devoradora de almas. El ritual de la iniciación egipcia simboliza este mismo proceso. El iniciado debía pasar por una serie de pruebas físicas, mentales y espirituales, que representaban su muerte simbólica y su eventual resurrección como un ser espiritualmente iluminado. Este proceso de muerte y renacimiento es un tema recurrente en todos los misterios iniciáticos, y es la base de muchas religiones y filosofías posteriores. En el antiguo Egipto, esta muerte simbólica se asociaba con Osiris, quien tras ser asesinado por su hermano Set,
y resucitado por su esposa Isis, se convirtió en el arquetipo del iniciado perfecto. Osiris representaba la promesa de la resurrección y la vida eterna para todos aquellos que siguieran el camino de los misterios. En los misterios de Eleusis, en Grecia, este proceso se simbolizaba a través del mito de Deméter y Perséfone. Perséfone, la hija de Deméter, fue secuestrada por Hades, el dios del inframundo, y llevada a su reino. Durante su ausencia, la tierra cayó en un invierno perpetuo, pero cuando Perséfone regresó a la superficie, la primavera volvió y la vida renació. Este mito refleja el ciclo natural de muerte y renacimiento, y es una metáfora de la experiencia del iniciado, quien debe descender al inframundo de su propio ser antes de renacer espiritualmente. El iniciado egipcio, al completar su proceso de muerte y resurrección simbólica, se convertía en un Osiris viviente, un ser que había trascendido las limitaciones del cuerpo y del ego y que ahora caminaba entre los dioses. Este estado de ser era el objetivo último de los misterios iniciáticos, alcanzar la divinidad a través de la superación de las pruebas de la vida y la muerte. No obstante, este proceso no terminaba con la muerte física. Para los iniciados, la verdadera inmortalidad no era solo la vida después de la muerte, sino la capacidad de trascender los ciclos de reencarnación y fusionarse con el cosmos en un estado de existencia pura y eterna. Este ciclo de muerte y resurrección no solo se aplicaba al individuo, sino también a las civilizaciones y al propio universo. Los antiguos egipcios creían que el universo pasaba por ciclos de creación, destrucción y recreación, en un proceso continuo que reflejaba el ciclo de vida, muerte y renacimiento que experimentaba cada alma individual. Esta comprensión cíclica de la vida estaba profundamente arraigada en la visión del mundo de los antiguos egipcios y formaba la base de sus prácticas religiosas y filosóficas. La misma concepción es compartida por otros sistemas esotéricos que ven en la naturaleza cíclica del tiempo y del universo una verdad fundamental que solo puede ser comprendida a través de la iniciación. El iniciado que ha pasado por la muerte simbólica y ha sido resucitado, no solo ha alcanzado la inmortalidad, sino que también ha obtenido el conocimiento de los secretos más profundos del cosmos. Ha accedido a la alta ciencia, un conjunto de saberes esotéricos que permiten al adepto controlar las fuerzas invisibles que gobiernan el universo. Esta ciencia no es solo un conocimiento intelectual, sino también una sabiduría práctica que permite al iniciado influir en los eventos del mundo material y espiritual. La alta ciencia enseña al iniciado a dominar su propia energía interna y a alinearse con las leyes cósmicas, permitiéndole trascender las limitaciones de la existencia física y acceder a un estado de conciencia divina. La alta ciencia y el juicio de Osiris. En el corazón de los misterios iniciáticos yace la alta ciencia de Egipto, un conocimiento reservado exclusivamente para aquellos que han superado las pruebas del camino iniciático. Esta ciencia abarca los secretos más profundos de la vida, la muerte y el funcionamiento del universo, conocimientos que permiten al iniciado controlar las fuerzas invisibles del cosmos y alcanzar la inmortalidad espiritual. Los sacerdotes del antiguo Egipto eran los guardianes de esta sabiduría divina, y aquellos que deseaban acceder a ella debían demostrar no solo una pureza de corazón y espíritu, sino también un dominio absoluto de sus propias pasiones y miedos. La alta ciencia no era simplemente un conjunto de enseñanzas esotéricas, sino un sistema práctico para la autotransformación y la integración con las fuerzas cósmicas. El iniciado debía aprender a alinear su vida con los ritmos del universo, desarrollando un control absoluto sobre su mente y sus emociones. Solo de esta manera podía acceder a los secretos más elevados, que le permitían trascender la vida y la muerte. Los papiros antiguos, como el Libro de los Muertos, contienen fragmentos de este conocimiento, pero la verdadera comprensión de la alta ciencia estaba reservada para aquellos que pasaban por el proceso iniciático. Uno de los momentos culminantes en el camino del iniciado es el juicio de Osiris, una ceremonia simbólica en la que el corazón del adepto es pesado en la balanza de la verdad. En este ritual, el corazón se coloca en un platillo de la balanza, mientras que en el otro se coloca una pluma, símbolo de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Anubis, el dios con cabeza de chacal, supervisa la pesada, mientras que Tot, el escriba de los dioses, registra el resultado.
Si el corazón del iniciado es más ligero que la pluma, significa que ha vivido una vida pura y justa, y se le permite entrar en el reino de Osiris, el dios de la resurrección y la vida eterna. El juicio de Osiris no es solo un examen de la vida pasada del iniciado, sino también una prueba final de su comprensión de los misterios. Aquellos que han pasado por el proceso iniciático y han dominado la alta ciencia son capaces de purificar su corazón y superar las pruebas del juicio con éxito. Estos iniciados se convierten en Osiris vivientes, seres inmortales que han trascendido la vida terrenal y ahora caminan entre los dioses. Una vez que el iniciado ha pasado con éxito el juicio de Osiris, se le concede acceso a los secretos más profundos de la alta ciencia. Entre estos secretos se encuentra el conocimiento de la magia, considerada por los egipcios como la cumbre de la ciencia divina. La magia no era vista como una práctica supersticiosa o perversa, sino como un medio para controlar las fuerzas cósmicas y armonizarlas con la voluntad del mago. Los egipcios distinguían claramente entre la magia negra, utilizada para fines egoístas o destructivos, y la magia blanca, que estaba alineada con las leyes divinas y se utilizaba para el bien de todos. El iniciado que dominaba la magia era capaz de influir en los eventos del mundo material y espiritual, utilizando su conocimiento para el beneficio de la humanidad y para su propio perfeccionamiento espiritual. Este mago no era un brujo en el sentido moderno de la palabra, sino un sabio que había alcanzado la más alta sabiduría y pureza de corazón. Para los egipcios, la magia era el coronamiento de la religión y la ciencia, una síntesis de todo el conocimiento humano y divino. A medida que el iniciado progresa en su camino, se le revela que el verdadero poder de la alta ciencia reside en la capacidad de trascender la dualidad del bien y el mal, de la vida y la muerte. El mago egipcio no busca simplemente el poder sobre los demás, sino la unión con las fuerzas cósmicas que rigen el universo. A través de la meditación, los rituales y el control de su propia energía, el iniciado es capaz de alinearse con la voluntad divina y convertirse en un canal para las fuerzas cósmicas. La última fase del camino iniciático es la transformación en un ser divino. Al superar todas las pruebas y dominar los secretos de la alta ciencia, el iniciado se convierte en un Dios viviente, un ser inmortal que ha alcanzado la perfección espiritual. Este estado de ser no es simplemente un objetivo personal, sino una responsabilidad cósmica. El iniciado debe utilizar su conocimiento y poder para mantener el equilibrio en el universo y ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la inmortalidad.